En la última y nos vamos en la última ronda. Un comentario final, una reflexión, una opinión, algún tema que quede para que no quede en el tintero. Manuel Pedrero, ¿con qué cerrarías tú? Yo cierro, Vicente, con una advertencia sobre Movimiento Ciudadano, y es que concretamente la última semana fue bastante interesante cómo es que Movimiento Ciudadano empezó a tratar a Luis Donaldo Colosio Riojas, y es parte de lo que escribo hoy para Regeneración MX, es una videocolumna que la pueden encontrar en mi canal, y es sobre el tema de Luis Donaldo Colosio Riojas. Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo Luis Donaldo Colosio Murrieta, sería, en términos prácticos y en términos generales, la mejor figura que podría tener la oposición para 2024, porque es el contraste que funciona para ellos. No va a venir de personajes como Anaya, Zavala, Cabeza de Vaca, de la Madrid, no van a hacer nada de esos porque al final de cuentas están directamente relacionados con la tragedia nacional. Aquí es una versión bizarra del Rey León, ¿sabes? En donde Simba finalmente tiene que volver al reino, pero resulta que Simba, en lugar de luchar contra Scar, se alía con Scar, ¿no? Que en este caso es Luis Donaldo Colosio. Viene una campaña mediática muy fuerte para posicionarlo y ya estuvimos viendo los primeros indicios, sobre todo en el Reforma y en el Norte, que, oh sorpresa, ambos tienen un origen ineludible en Monterrey, Nuevo León, lugar donde Luis Donaldo Colosio Riojas gobierna actualmente. Es un producto bastante rentable por el storytelling, que puede ser el hijo del mártir más grande de la historia de México, el hijo predilecto, el hombre que iba a cambiar a México, el hijo del personaje que iba a terminar la obra de su padre. Ese producto se le puede vender muy bien al capital político por excelencia de cualquier democracia, que es el capital político joven. Estoy hablando de los jóvenes de este país. Hay 30 millones de jóvenes en este país y anualmente 2 millones van teniendo su credencial para votar, se suman 2 millones para poder votar, y queramos o no, porque así sucede en el fenómeno de las redes sociales, basta más con un TikTok o con un video rápido en Facebook viendo a este personaje citando algunas palabras de su padre, y eso es lo que empieza a generar un vínculo emocional, el voto del chantaje, el voto apelando a la lástima, a la melancolía, a la nostalgia de un personaje como Luis Donaldo, un voto de lástima. ¿Sí? Y esa historia se le puede vender muy bien a los jóvenes. Hay que tener cuidado. Yo veo un peligro real ahí en Luis Donaldo Colosio, siendo obviamente manipulado por los intereses más grandes de este país. Y el primero está pelón y es orejudo. Bueno, José Alfredo, ¿con qué cierras? Pues Vicente, quiero compartirles una gran satisfacción. Fíjate que tenía lista ya la segunda edición de mi libro, y hoy se publica el Plan Especial para Pueblos Indígenas y Afromexicanos en el Diario Oficial de la Federación. Lo publicó en su cuenta de Twitter el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, y me llenó de un gusto enorme, pero por otro lado dije, ching, voy a tener que volver, voy a tener que moverle otra vez al texto, pero la verdad es que me dio mucho gusto porque es en la mera mitad del sexenio de la Cuarta Transformación Nacional de Andrés Manuel López Obrador, en donde sale este plan especial para pueblos indígenas y afromexicanos, que es una síntesis, una síntesis del aprendizaje que se ha venido dando a las grandes obras que se han hecho en favor de los pueblos originarios, tanto, por poner ejemplos, los caminos de Oaxaca, el plan de justicia yaqui, por ejemplo, y ahora se plantea un plan general para todos los pueblos originarios del país, en donde se les reconoce como sujetos de derecho público, pero tiene que haber una reforma constitucional para que eso suceda, pero de facto ya se les está reconociendo, se les están dando derechos de agua para que ellos los administren. La verdad es que es algo fuera de serie, es algo que va a cambiar la historia del país, es algo que de dimensiones insospechadas, lo que acaba de hacer pues el gobierno de la Cuarta Transformación en favor de los pueblos originarios. Y pues bueno, yo les digo que a veces en lo que nosotros estamos un poco tratando temas un poco superfluos de qué dice Lili Telles y qué dice Xochitl Gálvez y cosas que no nos dejan absolutamente nada,
los pueblos originarios están trabajando con el INPI, pero arduamente día con día, bajo el sol, de sol a sol, y están entregándonos una nueva patria que hay que analizar, no hay que dejar de lado estos temas. Pues te agradezco, José Alfredo, que sigas con tu convicción, con tu compromiso, con tu congruencia en estos temas que son muy importantes para nuestro México lindo y querido. ¿Tú con qué cierras, Miguel? Pues fíjate que me llamó mucho la atención este reciente choque que tuvieron el padre Solalinde y Kenia López Rabadán en Twitter, sobre todo más bien ella, pues confrontándolo por aquella entrevista que le hicieron en el Universal a Alejandro Solalinde, en la que decía que pues tenía rasgos de santidad el presidente, ¿no? Que él pues prácticamente era un genuino discípulo de Cristo. Fíjate que esto me hizo recordar a un libro que me gusta a veces leerlo por estas épocas, que se llama Navidad en las Montañas, de Ignacio Manuel Altamirano, escrito en 1871, que está pues ambientado en la Guerra de Reforma que sucedió, ya saben, entre 1857 y 1861, y trata sobre un capitán del ejército que es ateo y que está combatiendo en la Guerra de Reforma, pero que es destinado a un pueblecito donde se encuentra un cura que estaría llamado por sistema pues a ser su enemigo, y que sin embargo pues es un cura que pues aberra de todas las riquezas, de toda la opulencia de la iglesia, es cercano a la gente, es cercano a los pobres, hace pan para que la gente coma, enseña oficios, enseña a leer y escribir, es casi igual el médico del pueblo. Entonces, el mensaje de esta novela, de esta pequeña novela, que los invito a leerla si tienen oportunidad, pues es desmitificar a lo mejor a ciertas figuras, ¿no? Pero en este caso, vemos cómo Kenia López Rabadán desconoce y le llama señor Solalinde al padre Solalinde, le llama señor Solalinde, porque pues no es como los padrecitos que ella quisiera, ¿no? Los padrecitos de la derecha y los padrecitos también de la ultraderecha, que no son lo mismo, que ya hemos platicado de esas dos categorías, pues básicamente son gente enamorada del dinero. El propio Solalinde ha hablado de que se les da hasta 6 millones de pesos, o se les daba más bien en tiempos de Peña, 6 millones de pesos como una especie de chayote, de raro chayote innecesario a ciertos miembros de la jerarquía eclesiástica mexicana, a ciertos miembros del clero mexicano. Y él mismo dice pues en sus declaraciones que hay muchos padrecitos enojados y que son gente pues que realmente ha desvirtuado lo que ellos llaman pues el mensaje verdadero de Cristo, ¿no? En ese sentido, sin que nos pongamos místicos, pues creo que ese verdadero apego a los pobres, ese verdadero apego a las masas y ese digamos interés porque todos salgan del hoyo, porque todos salgamos del hoyo, porque haya igualdad, pues en efecto lo tiene el presidente, con o sin el halo de misticismo, con o sin esa cristiandad de la que lo pueden dotar algunos, pues el presidente es lo más cercano a ello, les guste o no. Lo dice el padre Solalinde, en alguna ocasión el propio Ramiro Padilla ha dicho pues que el presidente es genuinamente una figura de culto y que se puede volver algo mucho más grande, más místico y mítico cuando termine su administración. Entonces, pues esto nos deja ver que las personas de la derecha, como Kenia López Rabadán, dicen amar a México y dicen amar a Cristo, y en realidad a lo único que aman pues es al dinero, es a la güeritocracia y es a las jerarquías que ellos se han ido no ganando, sino se han ido apropiando a lo largo de la historia. Y creo que es buen momento para ver cómo estas personas se derrumban desde su interior, desde sus cimientos, desde su falta de valores, y creo que empieza a imperar una nueva forma de pensar, unos nuevos valores humanos que los estamos construyendo en un movimiento que es muy interesante y que a lo mejor sí tiene, pues a lo mejor sí sus pantanos en los que luego nos metemos por hacerles caso a este tipo de personas, pero creo que en realidad todo es parte de un gran proceso de cambio de mentalidad, no solo propuesto por el presidente, sino en general creo que más bien sintonizado nosotros con él, sintonizados todos como población con él, y creo que pues va a ser un cambio muy grande desde las ideas y desde los valores, y que aquí ni siquiera entra la religión, simplemente la transparencia de un cambio de mentalidad genuino que estamos llevando a cabo entre todos.
Querido Miguel, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoyen tus trincheras digitales, querido Miguel? Claro que sí, Vicente, muchas gracias. Ya saben, en mi canal Al Aire con Miguel Martín en YouTube, suscríbanse. Afortunadamente, como lo vine diciendo en las semanas anteriores, pues estábamos viendo si llegábamos a la meta de los 5,000 suscriptores. Son poquitos, yo sé, para las cotas de audiencia que se pueden manejar en otros lados, pero pues para un esfuerzo pues genuino de difusión cultural y de periodismo sin tapujos y sin subvenciones, pues creo que es bastante y me siento muy a gusto con ello y quiero llegar mucho más lejos gracias al favor de todos ustedes. Así que suscríbanse a mi canal Al Aire con Miguel Martín. Me encuentran también en Twitter como @MiguelMartinfe, me encuentran también en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia y por supuesto que también pueden leer mis columnas en Regeneración. Muchas gracias a Sin Censura, a los compañeros y por supuesto Retroactiva, una muy feliz Navidad y pues in advance, con antelación, un muy feliz año nuevo. Muchas gracias. Gracias, Miguel. José Alfredo, hay que también pedir el apoyo para tus trincheras y para tus espacios en redes sociales. Sí, muchas gracias, Vicente. Pues bueno, en Twitter estoy como @GutiérrezFalcón, en Facebook como JA Gutiérrez Falcón. Y pues bueno, ahí podemos estar en contacto. Gracias por toda la gente que cada vez de que se acaba un programa de Sin Censura, me contactan, porque no son pocas, y te agradezco mucho ese detalle, querido Vicente. Y pues bueno, también agradecerle a mis compañeros de mesa y a ti este momento, porque la verdad es que se aprende mucho y les deseo un gran 2022 lleno de éxito, que yo sé que así va a ser, porque la primavera está llegando a toda América Latina y vamos a vivir los mejores tiempos de la Cuarta Transformación Nacional en estos últimos 3 años. Que así sea, igualmente para ti, José Alfredo. Manuel, apoyando también las trincheras que van abriendo por tu cuenta con el apoyo de otros compañeros, y te veo cada vez más activo en redes sociales. ¿En dónde te puedes seguir? ¿En dónde te puede apoyar la gente? Claro que sí, Vicente. Bueno, como siempre, la recomendación es que vayan a suscribirse al canal de YouTube Manuel Pedrero. Ahí es donde estamos trabajando actualmente y donde poco a poco vamos a ir sacando más proyectos para este 2022. Tengo un buen presentimiento. De verdad quiero que los jóvenes sigan tomando las riendas de varios espacios. Estamos teniendo varios proyectos ahí con algunos jóvenes, así que pues ahí vamos a tener todo ese equipo en el canal de YouTube Manuel Pedrero. En Twitter aparecemos como Yo Soy Pedrero, en Facebook denle like a la página y finalmente en Instagram como @ManuelesPedrero. Vicente, compañeros desde Comalcalco, Tabasco, los abrazo con toda la fraternidad del mundo. Nos estaremos viendo posiblemente el próximo año, así que de una vez, feliz año nuevo y próspero 2022. Claro que sí, Manuel, muchas gracias, les mando un abrazo. Manuel, José Alfredo, Miguel, descansen, buenas noches, estamos al pendiente. Gracias. Muchas gracias.